Queridos oyentes de Criptas y Leyendas, hoy quiero compartirles una historia que resonó profundamente en mi ser durante uno de mis tantos viajes por el desierto de Sonora. Me encontré con una anciana de voz susurrante y ojos que guardaban un secreto que me heló hasta los huesos. Después de ofrecerle un poco de agua, ella decidió contarme algo que jamás había compartido con otro ser vivo. Así que antes de sumergirse en esta inquietante narración, le sugiero apagar las luces y sumirse en la más profunda oscuridad, porque después de todo, las sombras esconden más de lo que revelan. A esta historia la llamo el limbo de las almas perdidas. Yo era un farmacéutico en un pequeño pueblo. Tenía una vida simple y aunque no era particularmente religioso, siempre había temido a la muerte. Pero una noche, mientras conducía de regreso a casa tras una jornada extenuante, un alazán desbocado cruzó la carretera y mi coche se precipitó al abismo. Me desperté en un lugar que no era de este mundo. Era vasto y etéreo, con una neblina densa y grises que oscilaban entre la claridad y la penumbra. Alrededor había miles de velas flotando, cada una representando un alma. Aunque había una serenidad inquietante, pronto comprendí que estaba en el limbo, un lugar donde las almas no terminaban de cruzar. Entre las velas, algunas llameaban con fuerza, mientras que otras titilaban a punto de extinguirse. Me encontré con seres que habían sufrido muertes tan traumáticas que estaban atrapados, incapaces de seguir adelante. Uno de ellos, un niño, me contó cómo su candela estaba casi apagada debido a la falta de recuerdos cariñosos de sus seres queridos. No tardé en buscar la mía, y ahí estaba, una vela que brillaba con fuerza, pero a su alrededor había una oscuridad palpable, como una mancha que quería apagarla. Comprendí que mi alma estaba en peligro y que debía hallar la forma de encenderla plenamente para escapar de ese limbo. Entendí que cada acto, cada elección de vida tenía un peso en el más allá. Las almas que lograban encenderse plenamente podían cruzar al otro lado, mientras que las que se apagaban quedaban atrapadas por toda la eternidad. La clave era la redención y el perdón. Durante lo que parecieron décadas, me sumergí en la marea de mis memorias, permitiendo que cada ola me arrastrara a profundidades olvidadas. La primera vez que sentí un cambio en la penumbra que rodeaba mi vela fue al recordar a Clara, una anciana del pueblo que vivía sola tras la muerte de su hijo en la guerra. Cada semana, después de cerrar la farmacia, yo la visitaba y le llevaba medicamentos, sin costo alguno. No solo por su precaria salud, sino porque sabía que anhelaba la compañía. Sus historias, su gratitud y las tardes escuchando la radio juntos era una muestra genuina de amor y empatía. Cada vez que recordaba esas tardes, la oscuridad se debilitaba. Sin embargo, el camino no era sencillo. También tuve que enfrentarme a los recuerdos oscuros, el rechazo a mi hermano menor por sus elecciones de vida, la vez que mentí para protegerme a mí mismo a costa de un amigo, la distancia que puse con mi familia por orgullo. Pero con el tiempo, enfrenté cada uno de esos momentos con sinceridad, admitiendo mis errores y pidiéndome perdón a mí mismo. Fue en ese viaje introspectivo cuando recordé a Lucía, una joven madre que llegó desesperada a la farmacia una noche de tormenta. Su hija, afectada por una fiebre alta, estaba en peligro. A pesar de que mi negocio estaba cerrado, no solo le proporcioné la medicina, sino que la acompañé a su hogar y me aseguré de que la niña estuviera estable. Aquella noche, bajo el diluvio y el estruendo de los truenos, nació una amistad que duró hasta el día de mi partida inesperada. Ese acto de bondad desinteresada, donde no esperaba nada a cambio, fue el que finalmente hizo que mi vela brillara con una intensidad deslumbrante. Era como si toda la luminosidad de mis buenas acciones y el calor del perdón auténtico hubiera fusionado su fuerza para repeler la oscuridad. Con un último suspiro de alivio y gratitud, sentí que dejaba atrás el limbo, cruzando hacia un lugar donde la paz y la luz me abrazara con calidez. La dimensión del limbo era una vastedad infinita, donde la oscuridad y la luz combatían en una danza eterna. Como lo mencionaba, pese a la penumbra, pude distinguir innumerables velas suspendidas
únicas en la nada, cada una representando un alma. Algunas brillaban con una luz potente mientras otras parpadeaban, estando al borde de extinguirse. En torno a las velas más débiles acechaban figuras sombrías, entidades de oscuridad que parecían alimentarse de la desesperación y el miedo de esas almas. Su presencia era opresiva y su silueta era una mezcla de sombras fluidas con ojos centellantes como carbones ardientes. Fue en ese estado de incertidumbre que recordé el accidente. Viajábamos juntos, mi esposa y yo, volviendo de un congreso farmacéutico en la ciudad. El camino estaba húmedo y la lluvia caía intensamente. De repente, un vehículo se cruzó frente a nosotros. Intenté esquivarlo, pero fue en vano. El impacto fue devastador. Mientras perdía la conciencia, el último recuerdo que tuve fue el de tomar la mano de mi esposa, sintiendo su pulso desvanecerse. Mi llegada al limbo estuvo marcada por el dolor de la pérdida y la culpa. Si bien mi vela todavía brillaba, la de mi esposa, por razones que desconocía, no estaba allí, en el limbo. No había noción del tiempo, pero eventualmente comencé a recibir visiones del mundo terrenal. Veía a los paramédicos luchando por salvarnos, escuchaba el llanto desconsolado de nuestros seres queridos y sentía la inmensa pena de no haber dicho un último "te amo" a mi esposa. A medida que pasaba el tiempo, entendí que había una razón para que mi vela aún brillara. La maldición de regresar era, en realidad, una oportunidad para redimirme y compartir mi experiencia con otros, para que no cometieran los mismos errores que yo. En cada sueño, mi misión se volvía más clara. Tenía que relatar mi historia, advertir a otros sobre los peligros de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos. La anciana que me relató esta historia resultó ser una prima lejana de aquel farmacéutico. Al final de su relato, me miró fijamente y dijo: "Esto no es solo una leyenda urbana. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la trascendencia del alma. Ahora, tú también lo sabes". Querido oyente, cada vez que te encuentres en una encrucijada, cada vez que sientas que la oscuridad te rodea, recuerda esta historia. No importa cuán oscuro se torne el camino, siempre hay una luz esperando brillar dentro de ti. Y si alguna vez te preguntas si las leyendas son reales, solo recuerda, a veces las historias más escalofriantes tienen un trasfondo de verdad. Por eso valora a tus seres queridos, abraza cada momento y vive cada día como si fuera el último, porque nunca sabes cuándo tu vela puede empezar a parpadear. Espero hayan disfrutado de esta historia. Por favor, comparte. Suscríbete a las redes sociales de Criptas y Leyendas. Y no olvides que en cada sombra, en cada rincón, hay una historia esperando ser contada. Buenas noches y que sus sueños estén libres de las sombras del limbo.